Bueno, buenas tardes. Mi compañera Jennifer Olarte y yo, Vanessa Lozada Rincón, vamos a hacer una presentación acerca de las mujeres madres comunitarias de Usaquén y de Ciudad Bolívar. Bueno, el contenido de la presentación son: primera, introducción; segundo, antecedentes investigativos; tercero, origen y contexto de las madres comunitarias; cuarto, sujeto sociopolítico; quinto, contexto epocal e histórico; y sexto, cartografía conceptual. Bueno, la figura de las mujeres madres comunitarias aparece en Colombia a finales del siglo XX, vinculada a un modelo de atención que no nacía desde la infancia ni mucho menos desde una academia, sino desde la necesidad. Se trata de mujeres que desde los barrios más vulnerables asumieron la responsabilidad de cuidar, alimentar y educar a primeras infancias en contextos donde el Estado aún no había garantizado ni jardines, ni públicos, ni acceso a una educación, ni acceso a la educación. Estas mujeres no son solamente cuidadoras, ni trabajadoras domésticas, ni líderes, sino es ese punto de cruce entre la educación, el trabajo comunitario y la organización social. Hablar de ellas no es simplemente revisar un programa del ICBF, sino también analizar un lugar donde se mezcla la historia de las mujeres, eh, de la infancia en Colombia, la pobreza, la informalidad laboral y la construcción de ciudadanía. El interés del tema no está únicamente en reconocer lo que hacen, sino en preguntarnos por qué su trabajo ha sido invisibilizado a lo largo, pues, de la historia, y por qué se llamó vocación a lo que realmente era trabajo, porque cuidar siempre ha sido una función que es asignada a las mujeres sin ningún reconocimiento, ya sea material, monetario o simbólico. Esto nos permite ver un país que décadas sostuvo el cuidado infantil sobre el trabajo afectivo y gratuito de mujeres pobres, que tardó casi 30 años en reconocer que eso era un trabajo y que debía ser pago. Bueno, antecedentes investigativos. Bueno, las primeras investigaciones sobre las madres comunitarias no nacen en educación, sino en la sociología y en el trabajo social. Durante los años 90, la mayor parte de los estudios se centraban en mostrar el programa como una estrategia asistencial para reducir la desnutrición infantil en zonas urbanas y en zonas rurales. El foco de la infancia no era como tal las mujeres que sostenían el programa, sino que, digamos, para hablar de ellas aparecían como en los titulares o en los informes como madres sustitutas, agentes del afecto o representantes del cuidado. Estas categorías lo que hacían eran que reforzaban la idea de que lo que hacían era vocación y no como tal, como dije anteriormente, pues un oficio o un trabajo. Eh, Fue entonces que a partir de los años 2000 el enfoque cambia y empiezan a aparecer tesis y artículos que cuestionan el modelo de subsidio, la precarización, la ausencia de salario, el no reconocimiento de su labor y pues la naturalización del cuidado como un rasgo femenino. Ya fue después en la sentencia T-628 del 2012 y pues la lucha sindical de las mismas mujeres madres comunitarias, donde empieza a aparecer una nueva línea de investigación que las reconoce como trabajadoras, como educadoras comunitarias, pero sobre todo como sujetos políticos capaces de organizarse y de exigir derechos laborales. Bueno, revisión histórica del origen de las madres comunitarias, rasgos de la adversidad en el cuidado de la vida. Bueno, nosotros nos basamos en dos textos. Este es el primero. Este es de Mayra Galindo Huertas y Milena Galvis López, que son doctoras de estudios sociales. Bueno, este texto
Analiza el surgimiento de las madres comunitarias en el marco de la crisis económica y social que atravesó Colombia durante los años 80. Las autoras explican que el programa de hogares comunitarios de bienestar surgió en medio de la llamada década perdida, que fue un periodo marcado por el desempleo, la pobreza urbana y pues la reducción del gasto público. Bueno, aquí tengo unas citas que me permito pues citar. Em, bueno, la figura de la madre comunitaria aparece como un intento por responder a la crisis social del país mediante la organización barrial y la solidaridad femenina. Galindo y Galvis, 2019. Bueno, digamos que aquí las madres comunitarias se convirtieron en una respuesta improvisada del Estado frente como a la carencia, ¿sí? Como que el origen del programa no fue como tal una política planeada, sino pues como dije anteriormente, pues una respuesta como de emergencia que aprovechó la solidaridad femenina y la disponibilidad del trabajo femenino. Estas mujeres que cuidaban a sus propios hijos empezaron a cuidar los hijos de otras familias, abriendo sus casas como espacios comunitarios. Bueno, también teníamos unos videos, pero esos los íbamos a colocar en clase, pero pues no se pudo. Como, digamos, eran videos que más allá de los textos, bueno, de estos textos que estamos citando acá, están las voces reales de mujeres, pues que han vivido este proceso, donde ellas mismas cuentan desde su experiencia qué significa cuidar, enseñar y sostener la vida en contextos difíciles. Eh, bueno, aquí también tenemos otro, digamos que otro texto en el que nos basamos, que se titula La socialización de mujeres de los sectores populares urbanos. Digamos que este texto complementa el anterior porque no se centra como tal en el origen del programa, sino en la formación social y cultural de las mujeres que lo sostienen. Entonces aquí estas autoras estudian cómo las mujeres de los sectores populares han sido socializadas para asumir el cuidado como deber moral, como responsabilidad y también como forma de identidad. Voy a citar aquí me permito citar un fragmento del texto. Entonces aquí, la educación de las mujeres pobres está orientada hacia la aceptación del sacrificio y el servicio como virtudes femeninas. Bueno, este texto es de Puyana y Barreto, escrito en 1988. Aquí me permito citar nuevamente. Las mujeres aprenden desde que su lugar en la comunidad está ligado al bienestar de los otros y no al desarrollo propio. Puyana y Barreto, 1988. Bueno, aquí pues em, también nos basamos en unos casos donde pues nos comentan, bueno, una infancia con mucho trabajo doméstico, menos juegos y más maltrato. Pero pues aquí voy a citar, bueno, sí, como a leer unos casos que se encuentran en el texto. Cuando mi papá se arruinó, vivíamos muy mal. Mi hermana le dijo a mi papá que como estaba acostumbrada a trabajar en casa de los ricos, querían una sirvienta. A mí me pareció rico ir a Bogotá y me vine. Entonces mi papá y mi hermano habían hecho el negocio de que me pagaban 10 pesos mensuales y que ella vería cómo me educaba. Entonces yo me convertí en la niñera, en lavar pañales. Cuando no hacía las cosas, me pegaba, me castigaba. Como yo nunca estaba acostumbrada a usar zapatos, pues los rompía, entonces me dejó descalza. Me daba unas trillas, me pegaba con un cable, me levantaba a las 4 de la madrugada y me echaba baldados de agua helada. Ella me daba un pedacito de colchón y el colchón de tanto orinarme se pudrió. Me lo mandaba a secar y como me molestaba lo boté. Me tocaba dormir en el periódico y arroparme con un pedazo de tapete viejo. Este es otro. Marta de Fonteón, de 42 años, refiere. Esa señora era muy sádica conmigo, pues a todas las niñas que llegaban a su trabajo las hacía meter las manos en los sifones
Una sí que responsabilidad puede tener. De pronto me dejaban ayunas y sin comer hasta que limpiara eso. A la edad de unos 7 u 8 años, tal vez la edad en que uno puede medio ganarse la vida, un plato de comida. Y este último, que dice Cecilia de Bogotá, de 30 años, comenta. Yo pongámosle de los 10 años para arriba, eso sí era la mano derecha de mi mamá. Y eso era lo que tocara, que cocinar, que arreglar piezas, que arreglarle la cocina, porque veía muy esclavizada el negocio que tenía mi mamá. No había el día domingo. Nosotros somos 9, bien pequeñita, crié a una de mis hermanas. A mí antes me molestaban mucho y me decían que era una viejita. Bueno, digamos que estos relatos permiten entender que las madres comunitarias son producto de una historia que enseñaba a las mujeres a poner su cuerpo y su tiempo al servicio, a disposición de los demás. Y pues ahí está la raíz del problema, ¿no? Que el trabajo de cuidado se reconoce porque se considera se considera parte del ser mujer. Bueno, luego tenemos el sujeto sociopolítico, que pues este concepto permite comprender que las madres comunitarias no son solo figuras asistenciales, sino mujeres que han constituido, perdón, como actoras sociales a través del reconocimiento de su experiencia colectiva. Su identidad política se construye desde la práctica cotidiana en la medida en que el acto de cuidar se convierte en un acto de resistencia frente al abandono estatal. Las madres comunitarias, por así decirlo, politizan el cuidado y lo sacan del ámbito privado para colocarlo en el terreno público de los derechos. Bueno, contexto epocal e histórico. Bueno, el contexto epocal e histórico de las madres comunitarias está atravesado por transformaciones pues económicas y sociales. En los años 80 Colombia enfrentaba la inflación, como dije anteriormente en la introducción, y en medio pues de ese escenario, digamos, las mujeres de los sectores populares, como pues lo es Ciudad Bolívar y Usaquén, asumieron el papel protagónico en la sociedad, en la sostenibilidad de la vida. Pero digamos que el avance más significativo llega en el 2025 con la promulgación del decreto 0586 que pues formaliza el empleo público de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este decreto emitió el 28 de mayo de 2025, lo que hace es que busca implementar progresivamente esta formalización, asegurando estabilidad laboral, seguridad social y obviamente reconocimiento oficial de su trabajo. Después tenemos la cartografía conceptual. Bueno, em, digamos que si representamos el tema de las mujeres madres comunitarias como una red conceptual, el núcleo sería el cuidado. No un cuidado como tal afectivo, sino el cuidado más que todo como estructura que sostiene la vida social, tanto social como económica. Y alrededor de este concepto giran, bueno, sí, alrededor de este centro giran conceptos como lo son el género, el trabajo, el Estado, la comunidad y la educación. Digamos que cada uno de estos conceptos se interrelacionan. El género porque explica por qué son las mujeres las que asumen el cuidado. El trabajo muestra cómo esa labor, digamos que es desvalorizada. El Estado pues regula también, el Estado regula, pero pues también precariza. La comunidad funciona como ese apoyo perdón, como ese espacio de apoyo y de resistencia. Y pues la educación atraviesa todo el proceso, pues porque, como sabemos, estas mujeres enseñan, acompañan, educan y forman desde la experiencia. Entonces, digamos que la cartografía conceptual nos permite ver que pues las mujeres madres comunitarias son un punto de convergencia entre lo público y lo privado, entre el cuidado y la justicia.